Buenas noches, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, jóvenes? Eh, bueno, jóvenes, no sé si... Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Ayer me parece que les indiqué que estaban publicadas las actas en la página web. Entonces me compartir eso un momentito. Ingeniero, voy a trabajar con la cámara apagada porque no tengo internet, solo estoy con megas y quiero... La mayoría del tiempo yo los veo con las cámaras apagadas, así que no, en general le hago, ¿no? Entonces, no es como que algo que me sorprenda mucho. Ya, les comunicaba que ayer creo que les comuniqué que las actas de las notas están publicadas en el aula virtual en la sección 9. Debo indicarles que igual deben de revisar porque me di cuenta, no sé si fue en este curso, pero me di cuenta de que estaban mal calculadas las notas. Resulta que en las notas, más que nada en la gestión de formación, resulta que si alguno de ustedes no había hecho alguna actividad, entonces el sistema, o sea, el aula virtual, no estaba considerando esa actividad. Es decir, que si ustedes de 10 trabajos solamente hicieron 2, en los 2 sacaron buenas notas, entonces el sistema promediaba dividido para 2 y por lo tanto tenían muy buena nota. Si ustedes hicieron de los 10 trabajos, hicieron los 10, pero tenían nota regular, entonces el sistema les promediaba la nota regular. ¿Qué es lo que me di cuenta? Que algunos que no habían hecho los cuestionarios tenían buena nota. Y esto era porque el sistema estaba promediando para los cuestionarios que sí habían hecho y no para el total de cuestionarios disponibles. Yo revisé allí el sistema de calificaciones, lo actualicé, ¿verdad? Volví a recalcular las notas y entonces es probable que las notas que ustedes vieron ayer hayan variado un poco.
Entonces, para que igual de todas maneras ustedes chequen el acta y vuelvan a chequear que todo esté bien. Ahora, si ustedes les bajó la nota, ¿verdad? No es porque el sistema se equivocó, sino que esta es la nota real, ¿no? Sería injusto que alguno de ustedes haga los 10 cuestionarios y que otra persona solamente haya hecho 2 y que la persona que haya hecho 2 tenga mejor nota que la que realmente se sacrificó haciendo los 10 cuestionarios, ¿no? Entonces, por si acaso, si alguno de ustedes notó que sus notas han disminuido, es por esa razón de allí, ¿no? De todas maneras, como les digo, pueden revisar. Las notas del aula virtual tienen que coincidir con las notas del acta y la asistencia también. Y esas serían las únicas novedades que tengo que comunicarles por el momento. No se olviden de dejar su asistencia. No se olviden de dejar su asistencia en el chat. Sus nombres y sus 2 apellidos. Ya, no sé si antes de continuar tocamos unos 5 minutos el tema del proyecto PIS. Ya definieron el tema. Les recuerdo que el proyecto PIS original nos lo rechazaron, ¿sí? Entre las 2 observaciones, la una es que decían que la redacción no faltaba, o sea, estaba como muy simple, y es porque lo hicimos solamente en 2 minutos. Y la segunda es porque decían que desconocían sobre el proyecto anterior, entonces por lo tanto esto, no sé, la verdad que no entiendo muy bien, pero al parecer como no conocían el proyecto anterior, la idea de continuar el proyecto no fue tan bien recibida. Entonces, jóvenes, tenemos que presentar el nuevo proyecto. Yo les había dicho que el día de hoy deberíamos de ya subir el nuevo título del proyecto con los objetivos claros. Entonces, me gustaría saber cómo vamos con ese tema porque el tiempo es oro, el tiempo se nos va de las manos y es lo único que no se puede comprar. Así que, ¿cómo vamos, jóvenes? ¿Han definido, se han reunido, hablaron, discutieron, concluyeron alguna cosa? Lo que pasa es que mi compañera Marlene no ha ingresado todavía a la clase y ella es la que tiene, ya le voy a escribir a ella para que me dé el nombre, ingeniero. Creo que allí acaba de ingresar. O sea, ya entonces ya definieron el tema. Sí. Marlene, ayúdanos con el tema, porfa, del proyecto. Buenas tardes, ingeniero. Es que no sé lo que están hablando, por eso no puedo opinar. Algo que escuché que Erly estaba diciendo referente al tema es que, no, bulla, es que, ¿cómo que se llama? Vamos a hacer una página web donde vamos a dar a conocer los lugares turísticos que existen dentro del Cantón Daule y de sus parroquias. Estamos trabajando ya en eso, ya tenemos gran parte de la documentación avanzada, incluso con la página web. La documentación que tienen avanzada
Eso es respetando el formato de aristas que se les pasó, o sea, para escribir en un formato tipo artículo científico. Sí, estamos haciendo, o sea, nos estamos guiando con el formato que usted me envió a mí al correo, que incluso creo que lo envió al grupo. Con ese formato nos estamos guiando para poder hacer el artículo como se debe, pues. Ya, mire, a mí me parece muy bien, o sea, lo que usted me dice, o sea, suena bien, pero sí me gustaría en algún momento ver los avances. También requiero que el título del proyecto me lo faciliten el día de hoy, si es posible por correo para que quede un poco más formal, y tiene que ir acompañado del título con los objetivos generales y los objetivos específicos. Entonces, eso me gustaría que me lo envíen el día de hoy para que hoy día mismo yo proceder a registrarlo para que sea nuevamente evaluado. ¿Sí? Entonces, asumo que en este momento no lo pueden hacer, pero sí me gustaría que lo hagan en el transcurso del día de hoy para no Es atrasarnos que tanto. lo que, es que lo que, que no sé si Le escucho. es que lo que pasa es que, mire, por ejemplo, en la página ya estamos trabajando, pero todavía no tenemos un nombre en sí, ¿cómo le vamos a poner? O sea, tenemos, o sea, ¿cómo le explico? Es una página web que va a dar información de los lugares turísticos que existen dentro del Cantón Daule, pero en sí no tenemos un nombre específico. Solamente le teníamos puesto como que un título así hasta mientras. El único título que teníamos puesto Se es van a Bienvenidos al reunir Cantón para Daule, definir capital el arrocera del título. Ecuador. No sé si, Se van a reunir para definir el título. sí, creo que después de que terminen las clases, a las 9:30 más o menos, ahí se va a hacer una reunión con todo el curso para que todos quedemos de acuerdo con qué nombre vamos a presentar el proyecto en sí, porque todavía no hay un nombre definido. Ya, después de su reunión, si definen el título, que no creo que sea algo del otro mundo definir un título, y definen también los objetivos, que también en unos 15 minutos bien trabajados, 20 minutos bien trabajados, pueden definir los objetivos. Entonces, allí me hacen llegar de preferencia por correo para yo poder a su vez comunicar. Y si pueden, también me comunican por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, indican que ya tienen el título y que ya tienen los objetivos, porque nos atrasamos. Entonces, tenemos que sacarle tiempo al tiempo. Ya, entonces, eso quedamos para hoy día. Y también, de repente, si ustedes pueden, cuando ya solucionen el tema, si ustedes pueden y si yo también puedo, porque a veces me duermo, pero si puedo, me invitan a la reunión para ver los avances. O sea, si me pueden enseñar los avances que ya ustedes tienen como para estar un poco más tranquilo. No me gustaría que el día de mañana me digan, yo les diga, a ver, enséñenme los avances y me muestren algo que no es avance o que no han avanzado o que están equivocados. Entonces sí me gustaría ver los avances. Bueno, entonces, Ingeniero, y nosotros, mire, por ejemplo, el grupo de documentación hemos avanzado un poco sobre la documentación. Si yo le envío ese archivo a usted para que lo revise también, para que usted nos diga, sabe que esto está mal o esto está bien, para poderlo corregir ya con tiempo también. No sé, pues es otra opción hasta igual también esperar que sea la reunión, o sea, es muy aparte, porque es mi grupo que estamos trabajando en la documentación, ya, pero sí, igual para que ya igual usted con tiempo lo revise y nos diga, ¿saben qué? Está mal esto es o lo otro. factible, es factible. En todo caso, si ustedes gustan, yo les recomiendo que trabajen con documentos compartidos para que mientras ustedes siguen trabajando, yo lo puedo revisar y allí les pongo las observaciones. Y si no, me pueden enviar por correo y Dios mediante me doy un tiempito y lo reviso. Ya, pero Sí, yo le voy a enviar más tarde el archivo por correo, se lo voy a enviar para que usted lo pueda revisar y igual nos ayude también pues en ese tema de la documentación. ya, algo más les iba a decir. Ya, creo que nada más por el momento. Ya, entonces ya con
Con eso finiquitamos lo que es el tema PIS por el momento. Ya, ayer creo que nos habíamos quedado en que ustedes tenían que descargar el Bootstrap para poder utilizar algunas de las clases que están allí. Cuando ustedes se bajan el Bootstrap, pues resulta que el Bootstrap también trabaja con JavaScript. Entonces también se suelen bajar una librería que es la jQuery, ¿verdad? Y que con esa librería de allí, pues allí hay código de JavaScript que también se hace uso. Entonces, eso es lo que vimos el día de ayer. De hecho, cuando ustedes se bajan el Bootstrap, ¿verdad? No solamente se bajan las librerías de Bootstrap, así tal y cual como las tenemos aquí, sino que también se crea una carpeta de JavaScript. Entonces, aquí se crean también librerías de JavaScript que son invocadas desde el código, ¿verdad? Y que sirve también para mejorar la imagen de nuestra página web. Bien, entonces continuando con el tema de Bootstrap, pues ahora vamos viendo otro elemento que es la grid de Bootstrap. Entonces en esta grid, ¿verdad? Vamos a crear unas rejillas, ¿sí? Mediante unas etiquetas contenedoras. Y con esto aquí vamos a hacer lo que ya habíamos trabajando, que es dividir la página en filas y columnas, ¿no? Creo que esto ya habíamos visto algo de esto de aquí. Me parece que ya habíamos visto. Ya, ya les habíamos mencionado o ya habíamos mencionado que nosotros podemos dividir la pantalla por defecto en 12 columnas. Entonces 12 columnas es más o menos lo que se ha estimado que es visualmente agradable para dividir la pantalla. Y como el modelo se basa en 12 columnas, entonces pues lo que ocurre es que podemos dividir la pantalla que está dividida en 12 columnas, podemos utilizar columnas que ocupen 5 espacios y columnas que ocupen 7 espacios. De esta manera, la suma de todas las columnas, del ancho de todas las columnas, dan las 12 columnas que está dividida la pantalla. Bien, para poder trabajar con estas rejillas vamos a necesitar crear, ¿verdad?, unos objetos contenedores. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la etiqueta dict y mediante la etiqueta dict pues vamos a utilizar la clase container, ¿no? Entonces con esto, va a ser, digamos, como que el marco, ¿verdad?, de la grilla que lo va a rodear y que va a contener a la rejilla. Los contenedores pueden ser de tipo container, ¿verdad? Es decir, que es una especie de contenedor fijo, o también puede ser container fluid, ¿verdad? Que va a ser un contenedor de tipo variable que va a tratar de abarcar el ancho de la pantalla, ¿no? Entonces, la manera de utilizarlo es utilizando la clase container o container fluid. Una vez que hemos creado ese contenedor, ¿verdad?, de la clase container, vamos a crear entonces ahora sí las filas, ¿verdad?, en este caso con las clases tipo row y las columnas con las clases tipo column, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que queremos lograr. Entonces ahí está el código, ya mismo vamos a ver el código. Ya, cuando utilizamos entonces estas clases, nos indica aquí que Bootstrap ya define por defecto, ¿verdad? O de manera predefinida, ya define lo que son los bordes
y también define otros aspectos decorativos de lo que son las grillas. ¿Cuál es el funcionamiento de la grilla? El funcionamiento de la grilla indica que cada fila se puede dividir hasta un máximo de 12 columnas, ¿no? Entonces nosotros la fila, ¿verdad? Se puede dividir en hasta 12 columnas, que es lo que nos permite Bootstrap. En este caso nosotros como diseñadores somos los que vamos a dividir, vamos a definir el número de columnas que va a tener la fila. ¿Sí? No, me da la impresión que esto ya lo vimos anteriormente cuando estábamos viendo CSS. Si el tamaño total de las columnas excede las 12 columnas, entonces las columnas sobrantes se van a justificar en la fila siguiente. Es decir, si hay un exceso, pues este exceso que no aparece en la pantalla se va a la parte de abajo. El tamaño de las columnas se va a especificar con las clases de CSS que Bootstrap ya tiene predefinidas, ¿verdad? Y que se ajustan al tamaño de la pantalla. Entonces aquí tenemos el formato que va la clase columna, donde va el tamaño de la pantalla para la cual se va a aplicar la columna, y va el número de columnas que se va a utilizar en ese espacio. Y los valores que pueden ir, como sabemos que está dividido en 12, entonces los tamaños que pueden ir es del 1 al 12. Ahora, como ya lo vimos ayer, cuando nosotros definimos solamente una clase para un tamaño de pantalla, como lo tenemos aquí, entonces ese tamaño de pantalla, digamos que esa es la mediana, que no está allí, ese tamaño de pantalla, ese formato se aplica tanto para la mediana como para las que vienen superiores, ¿no? Entonces va aplicándose el formato de manera progresiva. A continuación, aquí tenemos una tabla donde podemos ver cómo funcionan los diferentes tamaños, ¿no? Entonces en la tabla aquí tenemos los diferentes tamaños de pantalla y por acá tenemos los anchos máximos y el prefijo que se usa para utilizar estos tamaños. Si nosotros queremos utilizar la letra extra pequeña, ¿verdad? O sea, eso es menor a 576 píxeles, entonces nosotros tenemos que utilizar la clase col a secas, ¿verdad? Entonces con col a seca es para la letra más pequeña, para la letra extra small. Si queremos utilizar la letra, o mejor dicho, el tamaño de la pantalla small, esos son para pantallas que ya superan los 576 píxeles, entonces el ancho máximo que soporta esta pantalla sería 540 píxeles y el prefijo sería col-sm de small. Si tenemos una pantalla de tipo mediana, entonces esta pantalla aplica, ¿verdad? Para tamaños de 720 píxeles, entonces allí el prefijo que se utiliza es col-md de pantalla mediana. Si tenemos una pantalla un poco más grande, entonces allí el ancho máximo que se aplica es de 560 píxeles y el prefijo sería col-lg de largo. Y si queremos aplicar un tamaño que ya excede, ¿verdad? Los 1200 píxeles, ¿verdad? O sea que es un ancho de 1140 píxeles hacia arriba, entonces utilizamos el prefijo col-xl para un tamaño de pantalla extra grande, ¿no? Entonces aquí tenemos este código donde nos va a poner un ejemplo de lo que estamos viendo. Vamos a ver. Déjenme ver, ayer nos quedamos por el ejercicio 54, dice allí. Ya, entonces según esto solo habíamos visto este ejercicio. Aunque yo creo que avanzamos un poco más. Vamos abriendo.
Lili. Ya, efectivamente este fue el último ejercicio que vimos ayer, pero no, no fue el último porque avanzamos hasta el 57. ¿Sí? Entonces, el último ejercicio que vimos fue el 57. O sea que nos tocaría el ejercicio 58. Ya, entonces este es el código que estamos viendo. Ya, miren, aquí, no sé si esto cambié ayer, pero aquí estamos utilizando un link para utilizar el archivo de Bootstrap que tengo yo aquí localmente en el disco duro. Entonces aquí está la ruta, ¿verdad? Está dentro del directorio CSS y ahí estoy referenciando al Bootstrap Min para que se aplique aquí en esta página, ¿no? Aquí directamente tenemos las pantallas, ¿verdad? Tenemos las pantallas y estas pantallas están aquí. Tenemos definido las columnas, ¿verdad? Y en este caso tenemos, me da la impresión que este ya lo hemos visto o uno muy parecido. Aquí en este caso tenemos una fila, hasta ahí tenemos la fila y dentro de esta fila vamos a tener dos columnas y estas columnas van a ser de pantalla mediana y van a ocupar 8 espacios y la segunda columna va a ocupar 4 espacios, mientras que la segunda fila va a estar dividida en 4 columnas, así mismo de pantalla mediana de 4 espacios, y finalmente la última fila va a estar dividida, ¿verdad?, en 2 columnas de 6 espacios, o sea que van a estar iguales. Yo creo que lo tengo, déjenme ver si está en los ejercicios. Lo voy a probar sin el container en primera instancia. Entonces este era el ejercicio 58. Este es el ejercicio 58, pero es el 58.1. Ya, entonces ahí está lo que hemos definido, ¿verdad? Ahí están las columnas. Aquí ustedes pueden ver cómo las columnas se van acomodando, ¿verdad? Y hasta aquí debería ser el Smart. Entonces, una vez que reducimos al Smart, pues se justifica para abajo. Aquí estamos viendo que esta tiene 8 espacios, esta acá tiene 4 espacios, esta aquí tiene 4, 4 y 4 suman 12, la de acá tienen 6 y 6 suman 12 y esta debería ser la mitad de la pantalla, ¿no? Entonces, esto creo que ya lo vimos ayer, pero utilicémoslo como si se tratase de un repaso. Ya, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De la rejilla. Aquí vamos a tener una fila y otra fila, es decir, vamos a tener dos filas. Y en esta primera fila vamos a tener 2 columnas y en esta segunda fila vamos a tener 3 columnas. En la segunda fila las 3 columnas van a ser del mismo espacio,
Pero noten ustedes que cuando la pantalla es mediana, las columnas van a ser de 4. Pero cuando la pantalla se haga más pequeña, las columnas van a ser de 6, ¿no? En cambio, en la primera fila, vamos a tener que cuando se haga pequeña va a ser de 12, cuando sea pequeña va a ser luego de 6 y cuando sea mediana va a ser de 8. Entonces, ahí estamos haciendo el uso de 3 clases para la primera columna de la primera fila y para la segunda columna de la primera fila se están utilizando 2 clases donde cuando sea extra pequeña va a ser de 6 y cuando sea mediana va a ser de 4. Entonces, los tamaños de las columnas van a cambiar, ¿verdad? Según el tamaño de la pantalla. En la segunda fila, pues, siempre van a ser del mismo tamaño, pero cuando sean más chicas van a utilizar más columnas. Entonces ejecutamos. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Como aquí está grande, aquí se va a aplicar el tamaño de 8. Hay 8 aquí. Y por acá hay 4, porque están grandes. En la segunda fila, el tamaño que se aplica es el de 4. Bien, vamos reduciendo. Ya, miren. Ahí mientras vamos reduciendo, una vez que ya cambiamos, o sea, una vez que ya reducimos un poco más pequeño que el tamaño mediano de la pantalla, entonces la primera fila cambia de 4 a 6, ¿verdad? Y de 8 a 6. ¿Sí? De 4 cambia a 6 y de 8 por acá cambia a 6. La fila de abajo no ha cambiado todavía, o debería haber cambiado a 6 también. Ya, ahí, ¿verdad? Que ya estamos más pequeña, entonces ahí cambia a 12 y la de abajo sigue siendo 6 y la fila de abajo cambian todas a 6, ¿no? Entonces a la final, cuando yo reduzco todo, como esta ocupa 12, ¿verdad? Las de acá abajo ocupan 6, 6 y la que no alcanza se va abajo y esta de aquí que también está ocupando 6, pues se va para abajo. ¿Ya? Entonces, ahí hemos visto cómo responden las columnas dependiendo del tamaño de la pantalla. Ya, entonces miren, aquí en el ejercicio 58.3, aquí estamos viendo que se está aplicando la clase call, ¿verdad? O sea, hay una fila, hay otra fila, ¿verdad? Y dentro de la primera fila hay 2 columnas, pero como está solamente con la clase call, quiere decir que son 2 columnas que van a estar con la letra más pequeñita, ¿verdad? Entonces con la extra small. Y en la segunda fila, ¿verdad? También va a estar con la letra más pequeñita, pero van a ser del mismo tamaño, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí sí ya se ha agregado la clase container, ¿no? Entonces aquí ya estamos agregando un objeto contenedor. El archivo de Bootstrap pues es el que está allí en el disco duro directamente, ¿no? Entonces, este es el número 3. Ejecutémoslo. Ya, entonces aquí está el ejercicio número 3, ¿verdad? Ahí están las letras más pequeñitas. Ahí está la celda 1 de 1, 2 de 2, 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3, ¿no? Ahí vemos cómo conforme vamos reduciendo se va centrando. Y no sé si ustedes ven que el contenido aquí sale centrado. El contenido sale centrado
porque el objeto contenedor, el container, ¿verdad? Tiene ese atributo que centra el contenido, ¿no? Entonces ahí está, y esto es lo más pequeño. Entonces aquí quedaron las dos celdas, que me imagino que han de ser de 6, y por acá quedaron las 3 celdas que me imagino que veamos aquí. Mira, entonces ahí se ajustan a lo máximo que pueden. Entonces aquí los tamaños se autoajustan de manera automática. Aquí tienen que haber quedado de 6, ¿verdad? Acá arriba, y por acá tienen que haber quedado de 4. ¿Sí? Bien, veamos el 58.4. A ver qué encontramos allí. Ya, en este de aquí, también tenemos el mismo contenedor. Déjenme arreglar esto un poquito. Ya, en este ejercicio de aquí, el 58.4, aquí vemos que tenemos asimismo el objeto contenedor, ¿verdad? Tenemos una clase que es de una fila, y aquí estamos directamente aplicando la columna para las pantallas small, pero no especificamos el tamaño. Y cuando no especificamos el tamaño, pues lo que se hacen es que el tamaño de las columnas se distribuye según el tamaño de la pantalla, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar el 58.4, me parece que era. Ya, entonces ahí vemos, ahí tenemos una sola fila con 3 columnas, las columnas están centradas, y conforme voy cambiando el tamaño de la pantalla, pues las columnas se van justificando, ¿no? Como estas de aquí están con small, cuando la pantalla no alcanza a colocar el tamaño de todas las columnas, entonces las columnas se justifican hacia abajo y quedan de ancho de 12. Aquí tengo el 58 solito. Yo me imagino que este de aquí tiene que haber sido el primero. Ahora el 58 solito. Este 58 solito. Ya, yo creo que este 58 solito está un poco perdido. Yo creo que este fue el primero. Déjenme cerrarlo un ratito. Voy a poner el 58.0 porque me parece que es el. Ya, aquí en este documento de aquí, que la verdad que creo que está un poquito fuera de orden, en este documento de aquí se está haciendo un link, ¿verdad? Hacia el Bootstrap,
para utilizar las librerías de Bootstrap. Y dentro del cuerpo de este documento de aquí, encontramos, por ejemplo, las etiquetas de cabecera, la H1. Esta aquí sirve para poner una especie de título de las páginas, que creo que sí lo hemos utilizado. Existe un párrafo. Aquí está el párrafo. Se ha colocado un botón, ¿verdad? Y noten ustedes que a este botón se le ha puesto la clase de botón primario. Y aparte de eso de allí, se está poniendo unos scripts. Y estos scripts que se están colocando aquí, tienen su fuente en esta dirección de aquí. Vamos viendo cuál es la dirección de aquí. Esta dirección de aquí es la dirección de la librería jQuery que está en el internet. Entonces, vamos colocándolo aquí para ver qué carga. Ya, entonces miren, esto es código de JavaScript. ¿Sí? Entonces, aquí está el código de JavaScript. Este código de JavaScript que ustedes ven aquí está un poco inteligible porque si se dan cuenta, este es un código de JavaScript, pero es una versión mínima, es decir, que está inteligible. Me imagino yo que debe existir una versión un poco más legible. Ya, esta sería la misma versión, pero aquí está en un código más legible, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, lo que estamos viendo son librerías o código de JavaScript que están disponibles en la web y que componen una librería que es la librería de jQuery, que lo que tiene son funciones de JavaScript, pero que ya están definidas las funciones más utilizadas y por lo tanto ustedes simplemente tienen que hacer uso de esas funciones y ya no tienen que programar estas funciones de aquí. O sea, hacen uso de esta librería de JavaScript y con eso simplifican un poco el tema este de hacer las páginas web. Y como ustedes pueden ver, pues son bastantes, ¿no? Entonces, aquí es como que todo eso que nosotros acabamos de ver se escribiera aquí en esta línea de código. Entonces, este es un script, ¿verdad? Por acá tenemos otro script. Este es otro script de Java. Este de aquí es el jQuery, el de aquí es el Popper, ¿verdad? Y el que tenemos finalmente por acá abajo es el Bootstrap, ¿sí? Entonces, todas estas librerías son referidas porque hay códigos que se utilizan aquí para poder utilizar el Bootstrap. Aquí de las librerías que descargamos con el Bootstrap, solo tenemos las propias del Bootstrap, no tenemos la jQuery y la Popper, esas tienen que descargarlas aparte, ¿no? Ahí en el documento están los sitios donde se podían descargar esas librerías, pero si no, aquí en el ejercicio 58.5 tienen las referencias para descargar estas librerías. Esta es la Poppers. Ya, entonces esta tiene definidas sus propias funciones, ¿verdad? Hechas también en JavaScript. Pero como son librerías diferentes, entonces aquí me imagino que aquí hay funciones que ustedes pueden utilizar que son diferentes, o sea, que tienen propósitos diferentes a las que están acá en el jQuery. Entonces, ahí están dos librerías. Y esta vendría a ser la librería de Bootstrap.
Vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerla normal. Ya, y aquí tenemos la librería normal de Bootstrap, ¿verdad? Que también tiene funciones. Entonces, ustedes podrían hacer uso o llamar simplemente anexando las librerías, tal y cual como vemos en la página, ustedes podrían anexar estas librerías para hacer uso de estas funciones de aquí, ¿no? Ahora, ¿por qué están agregadas las librerías aquí? O sea, ¿por qué están en las librerías aquí agregadas? ¿Verdad? Porque algunas de las algunos de los atributos que se utilizan para diseñar la página web utilizan scripts, ¿verdad? Y por lo tanto, necesitamos que estos scripts estén disponibles o que estas funciones sean asequibles para que ciertos estilos se puedan aplicar. Entonces, por eso necesitamos agregar estos scripts aquí. Cuando ustedes ponen un script, es como que si todo este escrito que nosotros vemos acá, todos estos escritos que nosotros hemos visto en todas estas librerías, es como que si se copiaran, como si estuvieran escritos allí, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes copiar todas estas funciones, entonces mejor las referenciamos, ¿no? Ya. Y bueno, y una vez que ya hemos visto todas estas referencias, entonces, ahora sí, cargamos esta página donde aquí vemos que tenemos la cabecera, aquí tenemos un párrafo y por acá tenemos un botón, ¿sí? Entonces, el botón no tiene asociado ninguna función, pero ustedes ven, si se dan cuenta que cuando pongo el foco sobre el botón, cambia de color, ¿sí? Y cuando le doy clic, ¿verdad? Se pone brilloso. Entonces, esto es porque como está hecho con Bootstrap, Bootstrap ya le da todos esos atributos de embellecimiento al botón y yo simplemente no tuve que hacer nada, ¿no? Simplemente pongo el nombre de la clase y con el nombre de la clase fue suficiente. ¿Qué pantalón te vas a poner mañana? No, algo dijeron por ahí, no sé si era pregunta o se les abrió el micrófono. Ya, en este caso le quité los scripts y veo que igual funciona, quiere decir que este modelo de aquí no depende de los scripts, este en específico, pero hay otros que sí. Bueno, ¿qué más? Aquí tengo el Bootstrap local. Ya, ahora, miren, esta página de aquí, la 58, déjame cambiarle el nombre, porque están relacionados. Ya, miren, esta página de aquí, que yo tengo aquí, ¿verdad? Y déjenme abrir la otra.
Voy a ponerle un nombre más descriptivo. Ya, entonces nuestra primera página estaba referenciando, ¿verdad?, hacia un sitio de internet, tanto el archivo de Bootstrap, ¿verdad?, como los scripts. La página que tenemos acá es exactamente la misma página, pero si ustedes se dan cuenta está referenciando un directorio local, ¿verdad? Y los scripts también los está referenciando a un directorio local. Los está referenciando al directorio JS y dice que hay un jQuery, hay un Popper y hay un Bootstrap. Yo creo que no tengo eso. No tengo todos los que están allí. Por lo tanto, tendría que descargarlo, ¿verdad? Para que funcione allí. Pero como en este caso, la página no depende de esos scripts, ¿verdad? No me va a dar error. Tendría que descargarlos para poderlos tener allí. Bien, aquí está la página 59.2, ¿verdad? Es lo mismo. Voy a ejecutar la página 59.2. Y si ustedes ven la página anterior con la página nueva, por ahí hay una coma que se ha perdido, pero funcionan igualito, ¿no? Esto quiere decir, esto es para que ustedes se den cuenta que el Bootstrap puede estar en un sitio web o el Bootstrap puede estar local, en este caso en el disco duro, ¿sí? Entonces, pueden trabajarlo de las dos maneras. Ya, ahora sí, vamos a llegar a la práctica 60, ¿verdad? Vamos a abrir que hay aquí. Ya, entonces aquí en la página 60 lo que tenemos es la definición, ¿verdad? De un objeto container, ¿verdad? Que tiene varias filas, ¿sí? Aquí tiene varias filas. Y también está referenciando los scripts. Este me parece que es el primer ejercicio que vimos. ¿Qué más tenemos aquí? Ya, aquí tenemos un documento HTML. Yo les había dicho que cuando ustedes vean así HTML solito, es porque es un HTML5. Está especificando que el lenguaje que va a manejar la página es en el español, ¿verdad? Aquí en la cabecera se especifica el tipo de código de caracteres que va a manejar la página, que es el UTF-8. Por acá también tenemos los caracteres meta,
¿verdad? Ya, entonces aquí está la característica beta. Por acá tenemos un título que dice que es Bootstrap con columnas. Tenemos también un link que hace referencia al archivo Bootstrap. Tenemos también tenemos un estilo. El estilo que se está aplicando aquí es un estilo que se va a aplicar, ¿verdad? Para las clases columnas y también para las etiquetas de división. Y lo que se va a aplicar es un background, un padding que es el margen interno, un border y un borde que dice que es sólido gray, ¿no? Entonces, ese es el estilo que se va a aplicar. Luego, aquí en el body tenemos un objeto contenedor. Tenemos un objeto contenedor y por ahí mismo se cierra, ¿no? Está un poquito raro. Por ahí mismo se cierra. Luego tenemos por acá las columnas. Yo creo que aquí este está mal. Ahí está. Entonces tenemos un objeto contenedor y dentro de este objeto contenedor pues tenemos las columnas. Y dentro de estas columnas a su vez tenemos, a ver, aquí tenemos al objeto contenedor, ¿verdad? Dentro de este objeto contenedor vamos a tener otro objeto contenedor que se le aplica una clase de fila, ¿verdad? Y dentro de esta clase de fila se aplican objetos de tipo columna, como ustedes ven aquí, solamente que yo veo como que está, ya, como que estaban movidos. Ya, entonces miren, en este objeto contenedor, ¿verdad? Tenemos unas filas y dentro de esta fila, de esta primera fila, vamos a tener una columna y dentro de esta misma fila vamos a tener una segunda columna y dentro de esta misma fila vamos a tener una... Ah, no, pues miento. Sí, estoy equivocado. Ya, vamos por partes. Tenemos un objeto contenedor que va a contener todo. Luego nos encontramos con una primera fila. Dentro de esa primera fila nos encontramos con una columna, ¿verdad? Una columna de 4. Y luego de esta columna nos encontramos con otra columna de 4. Y con otra columna de 4, ¿no? Entonces, esto está en la primera fila. Ya, ahí está. Entonces, nuestra primera fila va a tener 3 columnas. Voy a darle un enter aquí para que se vea un poquito mejor. Luego por acá tenemos una
segunda fila, ¿verdad? En esta segunda fila va a estar conformada por dos columnas de 8 espacios y de 4. Luego vamos a tener una tercera fila. Esta tercera fila va a estar dividida en dos columnas de 2 espacios. Luego vamos a tener una cuarta fila. Esta cuarta fila va a estar dividida en dos columnas, ¿verdad? De 10 la primera y de 2 la segunda. Y finalmente vamos a tener una última fila. Esta última fila va a tener una columna de 12. Y allí termina el objeto contenedor, ¿verdad? Y aquí también se han puesto los códigos de JavaScript. Ya, entonces, ahora que ya sabemos más o menos lo que va a hacer, ¿verdad? Aquí, no sé qué será. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Ya. Entonces, aquí estamos viendo cómo se definieron las filas. ¿Sí? Ahí estamos viendo las filas. Y si nosotros vamos achicando, pues entonces él se va a ir acomodando según las clases como fueron definidas, ¿no? La última es de 12, por lo tanto la última no se parte. La primera fila está dividida en 4 espacios, o sea, en total suman 12. Cuando llegan a 12 ya no se pueden reducir. La segunda fila está dividida en 8 y 4. La tercera fila está dividida, dice que está dividida en 2. En 2. Y si se dan cuenta, no ocupa tanto espacio. Esa hay que echarle un ojito, porque esa no se cambia. Y la cuarta fila está dividida en 10 y en 2. Y la última finalmente está en 2. Esta de aquí me llama la atención, la tercera, la de col 2. Vamos viendo el código. Estoy jugando un ratito con el código, quitándole y poniéndole porque me da la impresión como que no ha hecho efecto.
Ya, ahí hice efecto. Ya, entonces, de los ejercicios que estamos haciendo, de repente ahí vamos a apreciar un poco mejor, como ya están ahí definidos los filos, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo lo que pasa cuando se va reduciendo, ¿verdad? ¿Sí se dieron cuenta cómo cambió? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo se va ajustando? Ya, y ahí lo reducimos, entonces así va quedando. Ahí se puede apreciar un poquito mejor cuál es el comportamiento de los anchos de las columnas aquí en esta grilla, ¿no? Entonces, ahí lo salvamos. Ya habían errores ahí en la tipografía. Este es el ejercicio 60. Déjenme ver cómo vamos con el documento, porque yo creo que este de aquí era el primero. No sé si es este de aquí. Ya me perdí un poquito. Este de aquí es el que estamos ejecutando, miren, porque aquí justamente está el script, ¿verdad? Y aquí vemos que este script está después de la última línea. Este es el que estamos viendo ahorita. Ya, aquí básicamente veo que hay más ejercicios. Ya, déjenme revisarlos, los que vienen. Vamos a abrir el de acá. Ya, este de acá también se parece al anterior. Solamente que ya, este aquí también se parece al anterior, solamente que aquí vemos que para la primera fila se aplica una clase de columna, ¿verdad? Es decir que este sería para letra chiquita y las columnas serían de igual tamaño. Por acá tenemos que aquí se aplica para también pantalla chiquita, pero las columnas serían de tamaño 4 como mínimo. Acá vemos que también aquí se aplica, pero para pantallas pequeñas. En la de acá se aplica para pantallas medianas. En la de acá se aplica para pantallas grandes y finalmente para pantallas extra grandes, ¿no? Ya, pero aquí, déjenme ver si omite los números que están aquí. Voy a ejecutarlo. A ver cómo se ve el ejercicio 61. Ya, el ejercicio 61 se ve así, pero es porque tengo que borrarle los números. Entonces, le borro los números para acomodarlo.
copiarlo mejor por acá. Ya, miren, aquí ya arreglamos aquí la parte de los estilos. Aquí ya comienza la cabecera y aquí ya comienza el cuerpo. Entonces, en primera instancia hay un objeto contenedor. Este objeto contenedor va a contener una fila, ¿verdad? Que va a contener 3 columnas, ¿sí? Y que van a ser de letra pequeña. Luego, va a haber otra fila. En este caso, esta fila va a contener a 3 columnas, ¿verdad? Pero pero con un tamaño de columna específico. Luego tenemos otra fila que va a contener asimismo una tercera columna, y esta tercera columna va a tener asimismo 3 columnas, pero para pantalla pequeña. Luego tenemos otra fila más, ¿verdad? Que va a tener 3 columnas, pero de tamaño mediano. Luego tenemos otra fila más, que es la que estoy trabajando en este momento, que va a tener asimismo 3 columnas, pero estas columnas van a ser de tamaño grande. Luego tenemos otra fila más. Esta fila más también va a tener 3 columnas, pero de tamaño extra grande. Finalmente, se cierra el objeto contenedor. Ahí se agregan los scripts. Realmente creo que los scripts no se están utilizando en este momento. Simplemente están allí referenciados.
Ah, caramba. Ya. Vamos a ver qué nos sale. Este es el ejercicio de la práctica 61. Entonces, abrimos la práctica 61. De hecho, creo que ya la teníamos abierta, que era esta de aquí. Ya, y entonces ahí estamos viendo, ese es el resultado, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y vemos que la primera, que solamente es la pequeña, pues se va achicando. Y esa permite achicarse, ¿verdad? Hasta allí. La segunda, que también se divide en 4, se comporta igual que la primera, ¿sí? La primera fila, noten ustedes cómo se achica, ¿sí? Y la segunda, que también está dividida en 4, también se achica. La tercera, que es un tamaño small, ¿verdad? Se mantiene en 3 columnas hasta que llegue el tamaño small. Y una vez que superamos el límite de small, ¿verdad? Se ajusta hacia abajo. ¿Sí se dan cuenta? Ahí la tercera fila, la que es small, ¿verdad? Se mantiene small, pero luego se va hacia abajo. Mientras que las primeras, que eran extra small, ¿verdad? Esas sí se siguen achicando. Veamos qué pasa con veamos qué pasa con la mediana. La mediana se sigue achicando. Ya. Miren, ahí la que es small todavía sigue siendo small, todavía se mantiene en una fila, pero la mediana, ¿verdad? Ya superado el límite de pantalla, entonces se ajusta para abajo. ¿Sí se dan cuenta? Allí la mediana sigue dividida en 3, pero ahí se ajusta para abajo. La small se sigue manteniendo y si la achico un poco más, se ajusta para abajo, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede con la large. Aquí está la large. Vamos viendo el comportamiento de la large. Miren, allí la large, cuando superamos el tamaño largo de la pantalla, la large, que estaban todas en una misma fila, ahora se justifica hacia abajo. Ahí está la large. ¿Sí? Entonces la large responde a este tamaño de la pantalla. Entonces la large responde a este tamaño de la pantalla. A este tamaño de la pantalla responde la mediana. A este tamaño de la pantalla responde la small. Ahora veamos la extra large. La extra large, que es la última fila, ¿verdad? Allí están las 3 filas. Si reducimos, ya la extra large en este tamaño ya se convierte, se justifica para abajo. ¿Ya? Entonces, con estos filos de aquí ya logramos ver un poco mejor cómo se van justificando. ¿Sí? Esto era algo que no podíamos haberlo en los ejercicios anteriores, era un poco más difícil de verlo, pero aquí ya con las líneas ya es un poco más fácil de ver. Este es el código
como veo que quedan pocos minutos, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Con respecto al código que tenemos aquí. Estos códigos están disponibles en el repositorio, ¿verdad? Por ahí tal vez tenga que corregirle algo, pero por si acaso, solo por si acaso, se los voy a copiar para que ustedes lo tengan. Se los voy a ir copiando, ¿ya? También el código 60. El código 60, ya se lo voy a copiar. Sí, A ver. ya listo. Ya déjenme dejar de compartir. Ya, ese fue el primer ejercicio. Profe, pero para compilar ese hay que bajar el Bootstrap. No necesariamente, porque recuerden que algunos de estos de aquí, o mejor dicho, la mayoría de estos ejercicios cogen el Bootstrap desde el internet. Lo que ustedes necesitarían es el internet. Este de aquí es el 58.2. El anterior era el 58.1. Este aquí es el 58.2. Este aquí es 58.3. Este de acá es el 58.4. Este de acá es el 59.1. Este de acá es el 59.2. Aquí está el 60. Y aquí está el ejercicio 61. Creo que nos hemos quedado hasta el ejercicio 61. Ajá, nos hemos quedado hasta el ejercicio 61. Ya, entonces, estos son los ejercicios que hemos hecho hoy día. Pruébenlos en sus compiladores para que vayan ensayando, para que examinen cómo se comportan. Yo estoy pensando de ponerles en tarea, yo ya tengo el cuestionario de Bootstrap, pero estoy pensando en ponerles en tarea que hagan todos estos ejercicios, pero que les pongan los estilos para que ustedes puedan ver las divisiones y los puedan ensayar mejor. Entonces, tal vez les envíe de tarea eso de allí, para que vayan practicando. O sea, que hagan los mismos ejercicios, los ejercicios que hicimos desde el 50, pero que le pongan los estilos para que puedan ustedes ver cómo se comportan. Porque la verdad que no se ven tan bien, o sea, no se han examinado también sin el estilo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? Yo tengo un problema con su LaTeX, profe. Lo que grabo, no sé a dónde se me graban los archivos y no he podido compilarlo. Ya, eso es dependiendo del directorio de donde lo abrió. ¿Sí? Ahora, si usted quiere saber dónde le graban los archivos, póngale guardar como. Cuando usted le pone guardar como, ahí se le despliega una pantallita del explorador. Déjeme ver si le comparto. Es mejor que hagas una carpeta sobre la materia o algo. Archivo, salvar como,
Y ahí, cuando usted le pone salvar como, ya usted puede ver la ruta. ¿Sí? Dónde se le guardó. Así. Ahí usted puede ver dónde están los documentos. Archivo, guardar como. Y usted puede Así ver le la pongo, ruta. pero no me sale así, en guardar como. No, pues en guardar como ya usted puede ver la ruta. Incluso si así no quiere ver la ruta, si usted la quiere guardar, usted navega y cambia la ruta. Pero generalmente se guarda donde usted lo abrió. Por aquí tiene que haber también tiene que haber alguna configuración de preferencia donde dice dónde se van a guardar. Si no, seguramente se han de estar guardando allí donde está almacenado el programa. O a veces crean unas carpetas en mis documentos. Pero Si a un costado también me sale la palabra FOL. la palabra, FOL, F-O-L-D, FOL. no sabría decirlo. Ya, pero lo mejor es que le ponga aquí, guardar como, y ahí se le habla al explorador y usted guarda donde usted lo desea guardar. Ya listo. Bueno, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy. Practiquen para que vayan entendiendo y familiarizándose con el código. ¿Sí? Yo voy a copiar las asistencias y de ahí me retiro. Y ustedes, si gustan, ya pueden desconectarse para ir a su siguiente clase. Ya listo, hasta la próxima, profe. Hasta mañana.